Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo nos estemos encontrando. En este video, que es una continuidad, ¿sí?, del video anterior, en el cual tratamos a Agustín Panícar, el mito de los continentes. En este caso vamos a trabajar, ¿sí?, continuar con el tema de cómo es Asia, qué es Asia, ¿sí?, en lo geográfico y en lo social, como una unidad de los dos temas, ¿no? Para entender justamente el desenvolvimiento del conjunto de los patrones morfológicos, geográficos, pero que hacen en el largo plazo a las formas de construcción de la sociedad. Eh, lo que pretendemos acá es alcanzar una visión no reductiva ni eurocéntrica, pero tampoco ni chinocéntrica de lo que es Asia. Por eso vamos a entender el desenvolvimiento de las estructuras y los patrones a largo plazo. Una mirada que pretendemos hacer desde la política, desde la economía política, ¿sí?, con una orientación histórica. ¿Qué significa esto? Sería estudiar las formas donde los recursos se ponen a disposición de la sociedad y del Estado, ¿sí?, esa unidad, cuando hay sociedad hay Estado, cuando hay Estado hay sociedad, eh, junto con el mercado, ¿sí?, pero como entidades, tanto el Estado, la sociedad y el mercado, como entidades no suprahistóricas, sino en una evolución histórica. Eso es lo que tenemos que tratar de entender. No generalizar estas ideas de mercado, sociedad, Estado, etc., como algo permanente en la historia, que estuvo en todo tiempo y lugar, sino que son conceptos que surgen, herramientas conceptuales que surgen en la modernidad, específicamente en la experiencia capitalista. Antes existían, no son los mismos conceptos con los cuales las propias sociedades que vamos a estudiar se vieron a sí mismas, ¿no? Y a la vez que, como vamos a ver, todas estas sociedades tuvieron trayectorias cambiantes, ¿sí? Fueron evolucionando en forma de rupturas y continuidades a lo largo de la historia. Entonces, lo importante de la economía política es entender centralmente cómo se ejerce el poder sobre una sociedad, cómo se ejerce el poder específicamente sobre la reproducción de esa sociedad, sobre la organización del trabajo, sobre la disposición del trabajo, cómo se moviliza el trabajo para producir y reproducir esa sociedad y bajo qué mecanismos, ¿sí? ¿Cuál es el lugar de la ideología? ¿Cuál es el lugar del control social? Dos elementos que no se pueden estudiar exclusivamente por separado. Esto es lo que vamos a ver también en todo el conjunto de la primera parte de la materia. Y acá específicamente vamos a estudiar estos autores, ¿sí?, que los que tenemos junto con Panícar, que ya fue tratado como base epistemológica en la clase anterior. Decía, el objetivo es romper con el eurocentrismo, ¿sí? No son los únicos eurocentrismos en la historia, digamos, etnocéntricos, sino que, como dijimos antes, todas las sociedades fueron etnocéntricas. Pero lo que tenemos que salir es de esta mirada que implica el eurocentrismo, de una cierta evolución moral y ética de la historia de la humanidad que culmina en el desarrollo de Occidente, ¿sí? Eso es algo que vamos a seguir trabajando a lo largo de la materia, específicamente cuando veamos orientalismo, ¿sí? Pero lo que queremos visualizar aquí es las relaciones de interacción e interdependencia, las conexiones de los pueblos antes de 1400, ¿sí? Que entendemos 1400 como un lugar de ruptura y un lugar donde nos podemos parar para poder comprender el desarrollo de la humanidad hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, la tesis central que vamos a manejar es cómo la humanidad constituye una totalidad, ¿sí?, con procesos múltiples, pero a la vez interconectados entre sí. Ninguna sociedad la podemos comprender, ninguna civilización, ningún concepto macro que podemos, con los cuales podamos conceptualizar a los pueblos,
como algo absolutamente desconectado, aislado, ¿sí? Cosificado, ¿no? Estable durante miles y miles de años. Por el contrario, nos tenemos que empeñar en descomponer en partes esa totalidad, ¿sí? Pero no falseando la realidad, a partir de rearmarlos a partir del concepto de nación, a partir del concepto de cultural exclusivamente que cosifican, ¿no? O sea, hay esto ya lo vamos a desarrollar un poco más cuando veamos la relación entre Asia y Occidente a partir del siglo XV con los textos que nos hablan de historias conectadas, ¿sí? Pero acá lo que quiero dejar en claro es que lo que vamos a estudiar es la sociedad en su conjunto, tenemos que comprender la unidad que implica Asia, las interconexiones de partes a la vez que se pueden estudiar por separado, pero sabiendo siempre que no se pueden estudiar aisladas. India no se puede estudiar aislada de China, como tampoco Europa tuvo un desarrollo autárquico por fuera del resto de la historia de la humanidad. ¿Se entiende? Entonces, los contactos e interconexiones, ¿sí?, de los cuales debemos dar cuenta y explicar, versus una mirada estática, desconectada y homogénea de un conjunto geográfico, continental o de pueblos, etc. Como muchas veces se estudia la historia, ¿no? Historia europea por un lado, historia de Asia por otro, no. Lo que tenemos que salir es de esa mirada tanto separada, ¿sí?, del conjunto de la totalidad histórica, de la globalidad. Tenemos que llegar a una mirada más global en el siglo de la globalización, y a la vez salir de una mirada eurocéntrica que implique una teleología, un desarrollo lineal ascendente de la historia de la humanidad, ¿no? Esa es la tarea necesaria de explicar los vínculos, las relaciones, ¿sí?, y por qué algunas relaciones en particular de algunas de estas partes tuvieron más prevalecencia que otras y perduraron más a lo largo de la historia. Bueno, para esto vamos a iniciar la clase con uno de los textos, que es el texto de Wolff, ¿sí?, el capítulo 2 de El mundo en el 1400, que nos va a hablar de un primer aspecto que vamos a ver, que es el aspecto geográfico estructural, ¿sí?, la geografía del viejo mundo. Las constantes físicas que a la vez condicionan, pero a la vez permiten articular, o a través de las constantes físicas se van a articular estas conexiones de los pueblos que hablábamos anteriormente, ¿no? Y a la vez va a condicionar, como también lo dijimos, las formas de producción. La primera cuestión que quiero que identifiquen en este mapa de Eurasia, comprendiendo que Europa es parte de Asia, de un conjunto común, ¿no?, que hasta lo podemos llamar en cierta forma que África también es parte del mismo grupo geográfico, pero que acá en esta imagen que nos muestra el relieve, nos permite comprender que, por ejemplo, existe una cadena montañosa que de este a oeste, de oeste a este, cruza el conjunto de Eurasia y que va desde el sur del continente asiático, que se inicia acá en Indochina, ¿sí?, esta cadena gigantesca que llega hasta el techo del cielo, que es parte de los Himalayas, ¿sí?, con su parte más alta, pero que continúa llegando, cruzando el Cáucaso, ¿sí?, hasta los Pirineos, ¿sí? Cruza los Alpes y hasta los Pirineos. Eso es una sola cadena montañosa que se desarrolló por miles de años, ¿sí?, que a la vez es importante comprender esta división entre norte y sur que provoca justamente esta gigantesca cadena montañosa que permite a la vez separar el norte y el sur y a la vez condiciona los contactos a través de ella, ¿sí? Porque se establece pasos, ¿sí?, por algunos lugares y a la vez condiciona a otros, ¿no? Y a la vez en estos conjuntos de
de cadenas montañosas van a existir valles y por tanto en ellos van a existir diferentes pueblos y desarrollo de ciertas culturas y lenguas, cuestiones que vamos a ver a consiguiente. A la vez esta cadena montañosa, y en específico va a condicionar los vientos y las lluvias, y por tanto lo que se van a crear son zonas climáticas que van a condicionar el hábitat humano, las formas de habitar de la humanidad en esos territorios. Va a haber también una faja seca, ¿sí?, de este a oeste, al norte de esta cadena montañosa que hablábamos de los Himalayas, ¿sí?, de las altas montañas, ¿sí?, seca, que va a llegar desde Mongolia, y la podemos entender, como decíamos antes, como un solo continente, hasta el Sahara occidental, ¿sí?, pasando desde la estepa de Gobi, Asia Central, pasando por el desierto de Arabia, Sahara, ¿sí?, hasta llegar. Al norte de esta cadena montañosa va a haber zonas de pastoreo, ¿sí?, y al sur una franja de bosques o de selvas tropicales, clara selva tropical de Indochina, también la zona que acá vemos del subcontinente indio, y desde el sur de China hasta el occidente africano también va a existir una franja de bosques y selvas. Esta va a ser una de las constantes, ¿sí? Las constantes de las tierras agrícolas cultivables. Las podemos comprender, acá están un poco más agrandadas, ¿sí?, pero así como ubicamos nuestra pampa húmeda, podemos encontrar la gran llanura de China, ¿sí?, como la gran llanura de Europa Oriental, Ucrania, Georgia, ¿sí?, y también grandes franjas de Europa Occidental o el oeste americano. Lo que vemos es que, sin duda, todas estas tierras con alta capacidad productiva, ¿sí?, sobre todo la de la China oriental, como nuestra pampa húmeda, no forman un continuo, están necesariamente relacionadas con estos condicionantes geográficos y climáticos, el aporte de lluvias, de vientos, ¿sí?, que condicionan el desarrollo de las tierras más aptas para el cultivo. Lo que podemos decir que si lo vemos en el mapa, vamos a ver, y si lo vemos en el desarrollo de culturas, es importante porque vamos a ver que existen como islotes agrícolas, ¿sí?, más grandes o más pequeños, pero en ellos son los que vamos a encontrar, lo que vamos a decir luego, los pueblos sedentarios, ¿sí? Y esto es lo que nos lleva a comprender que existen áreas de pueblos sedentarios y grandes estados, ¿sí? Desde el siglo I antes de nuestra era podemos comprender que existen estos grandes estados que se asientan en distintas áreas geográficas con diferentes capacidades productivas, pero encontramos los grandes estados, los encontramos en las grandes áreas de máxima producción. Desde el siglo I antes de nuestra era hasta el siglo XII aproximadamente, ¿sí? Encontramos una diversidad cambiante, constantemente cambiante, vamos a ver, ¿sí?, de las extensiones, pero también existen continuidades que ahora vamos a explicar de estos grandes estados, ¿sí?, de estas formaciones estatales. Lo que podemos ver acá es en cada una de las regiones que vamos a tratar, ¿sí?, cómo es la geografía y la capacidad productiva de cada una de estas regiones. Esto lo vamos a desarrollar luego cuando entremos en cada una de estas regiones, pero es importante aquí
tener por lo menos un pantallazo, ¿no? Hablábamos de las tierras productivas, tierras bajas, de las llanuras, ¿sí? Y tierras más altas, también donde va a haber un cultivo intensivo, sobre todo del arroz, en lo que es la Asia Oriental, que luego se va a llevar a otras latitudes, como puede ser justamente, vamos a ver, Indochina, que va a ser importado desde China en el cultivo del arroz y va a ser también cultivos intensivos en esta área geográfica de alta productividad, que es donde van a existir grandes civilizaciones. En contraste absoluto, podemos decir que en lo que es China tenemos que cruzar una línea de este a oeste que parte esta gran área en dos, ¿sí? Donde vemos que al norte, al contrario de estas grandes áreas productivas, existe más bien un territorio mixto, templado o extensivo de montaña, como lo dice acá, pero esencialmente de pastoreo, ¿sí? Pastoreo y hasta de desierto, lo que permite comprender que va a haber dos formas de producir y a la vez dos formas de habitar este territorio en forma absolutamente diferente. En el subcontinente indio, ¿sí? Dijimos de la unidad de lo que hoy acá podemos ver que son países diferentes, pero comprendiéndolo como una unidad podemos comprender que existen, ¿sí? Regiones productivas totalmente diferentes, áreas de valles y de alta productividad, como son las que rodean los dos grandes eh, ríos del el Indo y el Ganges, ¿sí? Con una área muy alta productividad, también con gran asentamiento poblacional, como vamos a ver, que es el delta del Ganges, ¿sí? Por el contrario, existe en lo que es lo que se conoce como el Deccan, que es la planicie del subcontinente indio, que es muy extensa. Podemos encontrar justamente tierras de baja productividad, de montaña prácticamente, eh, que condicionan muy fuertemente, al igual que esta franja de altísima montaña, ¿sí? Que condiciona también fuertemente la productividad y por tanto la forma de habitar el territorio. En la otra área geográfica de civilización que vamos a ver, que es lo que se conoce como el Magrib y el Magreb, Masrik y el Magreb, ¿sí? Donde sale el sol y donde se pone el sol, que es el norte de África, y lo que se conoce y mal llamado Medio Oriente, que luego lo vamos a explicar, encontramos que es, como dijimos, está condicionado por esta faja desértica que se inicia en Mongolia, pero que llega hasta el Asia y el Sahara occidental, y con pequeños islotes productivos que podemos dar en llamar, y ya lo conocen desde la antigüedad, como, ¿sí? eh, la medialuna fértil. ¿Esto qué nos lleva? ¿Sí? Nos lleva a una relación entre los tipos de poblamiento que se van a dar en estas grandes áreas productivas que estábamos describiendo recién, que van a ser en el sur, tanto de la zona de pastoreo como la zona desértica, como el sur de la gran cadena montañosa de los Himalayas, que continúa hacia el oeste, de grupos sedentarios con grupos de este gran corredor pastoril, ¿sí? Que son justamente los grupos nómades de la estepa euroasiática. Va a haber una gran interacción entre ellos, ¿sí? Que vamos a describir, y fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos sedentarios con muy alta productividad van a atraer a los nómades hacia ellos, en formas, como vamos a describir más adelante, de saqueo o de interacción o de conquista, ¿sí? Y va a haber más que nada una fuerza de tratar de controlar por parte de los grupos sedentarios a estos pueblos nómades para impedir que los invadan o para establecer relaciones que lleven a una convivencia.
Pero es importante comprender que justamente es el hábitat y las formas de habitar la Tierra que a la vez producen tipos de conjuntos sociales diferenciados que permiten esta interacción entre pueblos pastores y agrícolas. Un ejemplo de esta interacción de pueblos pastores y agrícolas es el que se da a través del comercio, y si hablamos de comercio en Eurasia, desde la antigüedad hasta nuestros días, con la nueva ruta de la seda, es justamente esto. Perdón, la ruta de la seda. Un ejemplo de interacción entre regiones que cultivan, que se conectan a través de las rutas de comercio con otras regiones de cultivo. ¿Se acuerdan de los islotes que hablábamos? ¿Sí? De la gran llanura de China, que se conecta a través de las rutas de comercio con el Valle del Indo y del Ganges, ¿sí? Y hasta llegar a la media luna fértil y de ahí seguir en viaje. O sea, la ruta de la seda como gran conexión de estos islotes y a la vez de lugar de interacción entre los pueblos sedentarios y los pueblos pastoriles, que son en estos territorios por donde pasa la ruta de la seda. ¿Sí? Es en ellos, y acá lo vemos ya con la dimensión geográfica de los condicionantes montañosos, por donde circula difícilmente, ¿no? Una forma de circular muy difícil, donde encontramos a la vez, lo vamos a encontrar grandes ciudades como Samarcanda, ¿sí? Ciudades Kabul, ciudades que todavía existen o ciudades que dejaron de existir, pero que tuvieron mucho esplendor producto también del lugar de intercambio que tenían en esta gigantesca ruta de la seda, que es la misma de la ruta de la seda que llevó y remontó e hizo famoso en Occidente Marco Polo, ¿no? En sus diversos viajes. Por eso acá tenemos la línea que va de oeste hacia el este y luego de vuelta por otra ruta. Esta cadena, ¿sí?, de interconexiones, ¿sí? Pensémoslo una ruta no como un hilo continuo, no como una autopista, sino pensémoslo como una cadena con sus eslabones distintos que conectan diferentes regiones, ¿sí?, y a la vez diferentes culturas. Tuvo un momento de unidad más que nada en forma cultural, no política, no en el sentido de que existía una única entidad estatal que unía a todos en formas estables, sino que hubo un momento a partir del siglo VII y el siglo VIII, con la expansión del Islam y el desarrollo del Islam, cuando el Islam no solo se expande hacia lo que es el Magreb, o sea, el norte de África, sino también hacia el este, hacia otros pueblos que no van a adoptar el árabe como lengua, pero sí van a adoptar el Islam como parte de su cultura. Y eso es lo que permitió, por ejemplo, que Ibn Battuta recorra desde el norte de África hasta lo que es justamente el mar de la China oriental, ¿sí? Occidental y oriental, llegar a comunicarse en una misma lengua, que es la lengua del Islam, el árabe, ¿sí?, con diferentes gobernantes, diferentes culturas, sirviendo a diferentes gobernantes como filósofo, como pensador, como historiador, ¿sí? Eh, y en ese gigantesco recorrido contemporáneo a Marco Polo, podemos decir, ¿no? Es el momento de los grandes viajes, ¿sí?, que nos permiten ver que había interconexiones, había interacciones, había interdependencias, había intercambios y dejar de pensar en forma aislada justamente a estas grandes civilizaciones. Luego de ese momento, luego del siglo VII, VIII, IX, va a haber una segmentación
que va a exacerbar el sectarismo religioso y va a reformar la segmentación entre diferentes regiones con diferentes culturas y formas de cosmovisiones religiosas, ¿sí? Y acá un poco luego lo vamos a desarrollar con más detalle cuando veamos cada una, pero acá nos permite comprender una división religiosa del mundo asiático, ¿sí? Una segmentación que a la vez implica segmentación religiosa, pero que se asienta sobre regiones agrícolas separadas, que va a dar lugar a entidades políticas separadas, ¿sí? Sometidas constantemente, como decimos y resaltamos, a interferencias, a rupturas de las conexiones que unían a unas y otras. Nunca dejan de estar conectadas, pero sí se van integrando culturas, cosmovisiones sobre determinadas regiones geográficas que estamos describiendo, ¿sí? Y a la vez productivas y sobre determinada forma de producir, que ya vamos a describir en la clase que viene, pero con estos grandes rasgos culturales diferenciadores. Acá tenemos una visión de otro momento en que se unió todo este gran continente euroasiático, o es el máximo esplendor que se llegó, que fue justamente con el imperio mongol, ¿sí? El avance de Genghis Khan también fue un breve momento donde este espacio totalmente diferente, pero a la vez sí, significó una unión a través de este gran imperio multicultural que fue el imperio de Genghis Khan, que fue el más grande del mundo en forma de continuo terrestre, ¿no? Que luego se fragmentó en los diferentes gobiernos de las distintas hordas. Pasemos ahora al texto de Hernet que nos ayuda a comprender las condicionantes físicos que determinan determinadas características estatales. Y en primer lugar, si tenemos que hablar de Estado, es, tenemos que hacer una relación entre Estado y pueblos sedentarios. En función de la agricultura y la evolución de la agricultura y cómo, qué tipo de agricultura es preponderante en cada uno de los lugares, ¿sí? En primer lugar, la evolución de la agricultura permite un fuerte crecimiento de la población, a la vez justamente porque lo que permite es las reservas productivas, ¿no? El almacenamiento de granos, de productos, de comestibles, que permite una producción de excedente para sostener los estados, ¿sí? Y aquello sector burocrático o de ejército, los administradores o los que tienen vínculos con las deidades o administran las cosmovisiones que no están relacionados con el trabajo, sino que viven del excedente agrícola, ¿sí? Estos estados se van a extender principalmente en las llanuras, pero también en los valles, en las mesetas fértiles, ¿sí? E incorporando a las poblaciones en sus modos de vida anteriores y a la vez transformándolo, ¿sí? No en forma homogénea, pero sí integrando un conjunto, el Estado como gran integrador social. Dos tipos de agriculturas podemos mencionar. Por un lado tenemos la agricultura de secano, que se da desde el Neolítico, en base a producción de cereales como el mijo, la cebada o el trigo. Y por otro lado, las grandes producciones de arroz, que va a tener la característica el arroz de necesitar territorios que se puedan inundar, ¿sí? Y de esta forma, a la vez va a requerir la inundación, el cultivo de arroz, gran mano de obra intensiva, ¿sí? Lo que requiere una densidad de población mayor para la producción de este grano, pero a la vez lo que va a permitir el grano de arroz, a diferencia de otros productos agrícolas, es la mayor productividad, ¿sí? Entonces hay un vínculo entre la forma de producción, el requerimiento de mano de obra y el capital calórico que produce el arroz para sostener una población. El arroz se va a desarrollar a partir del siglo I hasta el siglo X, sobre todo en el norte de la India, en lo que es el valle del Yangtze. Luego se va a extender hasta esta región del valle del Yangtze en China, ¿sí? Y luego se va a comenzar a producir en otras regiones cálidas y húmedas
de toda la región, dando lugar a justamente grandes civilizaciones que requerían gran producción de energía. El desarrollo justamente de la agricultura va a requerir una evolución en las técnicas y en los niveles de producción que siempre van a ser mayores si miramos a Oriente con respecto a Occidente, ¿sí? Donde va a haber mayor innovación, mayor requerimiento de técnica y mayor nivel de productividad, ¿sí? Y por tanto eso permite dar una mayor complejidad a la sociedad, también como vamos a ver. Entonces, la introducción de productos americanos, ya nos vamos al siglo XVI, esto se va a llevar a provocar cambios radicales porque las poblaciones van a aumentar mucho más la población, porque van a tener productos americanos que, como la papa, por ejemplo, y otros tubérculos, van a complementar y a nutrir no solo la dieta, sino también la capacidad productiva de estos pueblos. Cuando hablamos de por qué existe tanta población en el oriente del continente y en el sur del continente asiático, tiene que ver con capacidades productivas anteriores que ya venían y que aumentaron a partir del siglo XVI. Entonces, las poblaciones sedentarias, otra cuestión importante es que requieren, producto de la cantidad de población que van a tener, pero también del territorio escaso con respecto a tierra y población, que la parte de esa tierra que se la dediquen a la ganadería sea prácticamente nula, ¿sí? Lo que van a tener son animales, pero más de granja o de establo, como puede ser el chancho, gallinas, etcétera, y son pueblos que no suelen beber leche con respecto, o suelen comer poca carne, ¿sí? Con respecto a otros pueblos como son los pueblos nómades que dependen y viven de la ganadería. El mundo sedentario dio grandes culturas sedentarias, ¿sí? Que vamos a estudiar. Estas grandes culturas sedentarias podemos ir describiéndolas en grandes núcleos poblacionales y a la vez culturales. El mundo chino, por ejemplo, ¿sí? Eh, totalmente diferente a la Europa y al Islam. ¿Por qué? Porque vemos que Europa está dividida en múltiples reinos. A lo largo de la historia y hasta nuestra contemporaneidad, Europa va a ser una multiplicidad de reinos y lenguas distintas. En cambio, China va a tender siempre hacia la homogeneización de su propia sociedad y hacia una unidad constante y una constancia. A pesar del cambio dinástico, va a haber una continuidad en las formas de la dinastía como forma de gobierno, ¿sí? Entonces, a la vez es un mundo que va a vivir una expansión agrícola, también de norte a sur, con grandes canales que van a permitir la conexión de ese norte con ese sur, y la migración también de una etnia particular, como vamos a detallar más adelante, que es la etnia Han, a partir del siglo III, juntamente con el avance del cultivo del arroz, lo que va a tender a esta homogeneización tanto en lo productivo como en lo cultural y en lo étnico. En cambio, el Indostán, ¿sí? Que es el mundo del subcontinente indio, podemos distinguir dos regiones. Por un lado, el valle de Ilindo, donde existió una civilización temprana, que es la civilización de Harappa, y por otro lado el valle del Ganges, ¿sí? Que nace en el norte de Afganistán y termina en lo que hoy es Bangladesh, ¿sí? Cruzando el norte de la India, donde lo que van a existir, como lo vemos también en el mapa, son diferentes reinos y una, a diferencia de China, y al igual que Europa, va a existir una gran fragmentación política. En el mundo islámico, ¿sí? Podemos decir que es esta unidad, esta franja mediterránea que, ¿sí? Que va de este a oeste. También existió, por un lado, una continuidad política, pero ocultando muchas veces una fragmentación de esa unidad política que se refería
en conjunto un solo califato, pero que había gobiernos particulares que más que nada era una unidad cultural. ¿Sí? Una constante entre estos pueblos que justamente lo hacen sus avances, sobre todo los pueblos de las regiones sedentarias que van avanzando sobre las áreas boscosas, ¿sí? Que es el avance de la frontera agrícola, que nosotros lo conocemos bien en nuestra contemporaneidad, ¿no? Con el cultivo, con el monocultivo muchas veces, tiene que ver con un desplazamiento de la población que avanza justamente tumbando bosques, ¿sí? Quemando esos restos de bosques para permitir así el avance de los cultivos en forma intensiva. Pasemos ahora al otro conjunto poblacional significativo de Eurasia, que es los pueblos ganaderos, en términos de que su producción principal, a diferencia de los pueblos sedentarios que es agrícola, en estos son pueblos que se desplazan, son pueblos nómades que se desplazan juntamente con su producto, que es el ganado, que es un ganado que podemos decir, puede ser ovino, camélido, ¿sí? Y también de caballos, centralmente, ¿no? El caballo como un elemento central de estos pueblos. Estos pueblos podemos unirlos en esta discutida concepción, pero que es muy útil, de lenguas altaicas. Las lenguas altaicas son tres lenguas diferentes que conviven en un espacio geográfico común, ¿sí? Que es justamente la gran estepa asiática, pero también el norte boscoso asiático, y las actuales Coreas y Japón, eh, son pueblos sedentarios que van a ejercer una gran influencia, perdón, son pueblos nómades, pero que a la vez no están aislados de los pueblos sedentarios, sino por el contrario, van a ejercer una constante y gran influencia a los pueblos sedentarios. ¿Sí? Ya ahora vamos a dar ejemplos. Para distinguir estos grupos de lenguas, para ver los pueblos que hablan estas lenguas, podemos describir en azul los pueblos de lengua turca. ¿Sí? Centralmente son los pueblos que hoy habitan el Asia Central, ¿sí? Uzbekistán, Tayikistán, ¿sí? Afganistán, que son todos estos pueblos y hoy países, que luego algunos de ellos se van a trasladar tanto hacia el norte como luego hacia el sur oeste, asentándose en el Cáucaso y en Anatolia, como son los turcos otomanos, que ya vamos a detallar. ¿Sí? Pero son una gran unidad de pueblos túrquicos. Tenemos, por otro lado, las lenguas mongolas en verde. ¿Sí? En la actual Mongolia, pero también Mongolia, los mongoles no habitan solo el país que se denomina Mongolia, sino lo que se conoce como la Mongolia interior, que es el norte de China, ¿sí? Parte de Manchuria. En rojo tenemos las lenguas tunguesas, que son pueblos que habitan la actual Siberia. Tenemos las lenguas coreanas en amarillo, las lenguas japonesas en violeta, ¿sí? En el norte, ustedes ven en el norte de las islas de Japón, ¿sí? Que pertenecen a Rusia, habitan otros pueblos que no son de lengua japonesa, sino que son lenguas tunguesas, ¿sí? Hay una mezcla ahí de culturas y de idiomas, pero centralmente no son otra etnia que los propios japoneses. Podemos decir, algunos no los incluyen en las lenguas altálquicas, pero acá queremos marcar que las lenguas coreanas y las lenguas japonesas no son las mismas, a pesar de tener una gran influencia de China, no son las mismas que las lenguas mandarina o la lengua Han, ¿no? De la etnia mayoritaria de los chinos. Por otro lado, tenemos en marrón un poquito las lenguas Ainu. ¿Sí? Son más de 60 lenguas en general, ¿sí? Que hablan
aproximadamente 250 millones de personas que habitan Asia Central. Ya que nos metemos con la lengua, tan solo una digresión para ver ya nuevamente el conjunto del mapa asiático, lo que son las lenguas altaicas, que hablábamos recién, altaicas mongolas, ¿sí? Diferenciadas de las chino-tibetanas y las indoeuropeas o las australasias, que a la vez, eso es interesante, o el árabe en verde, que hablamos de indoeuropeas en su conjunto, que abarca Persia y la India, pero no abarca el sur de India, donde tenemos las lenguas dabrídicas, que son distintas, y a la vez todo esto, como vamos a ver en nuestra contemporaneidad, cuando lengua se una con nación, va a traer sus conflictos. Están dando cuenta de la complejidad del mundo asiático. Volvamos a los pueblos del estepa. Decíamos los pueblos del estepa, los pueblos que viven del ganado y son de características móviles, ¿sí? ¿Cuáles son las características culturales de estos pueblos? Por un lado, la movilidad. Resalta esta idea de nomadismo, la movilidad de vivienda, conjuntamente siguiendo a sus rebaños en función del pastoreo, de llevar el pastoreo en el verano a las llanuras y en el invierno a los puntos de pastoreo en los valles, al interior de los valles. Esta movilidad puede ser, por un lado, estacional, ¿sí? Que tiene que ver con el clima, o a la vez movidos por fuerzas externas que tienen que ver con fuerzas mayores que el clima, que tienen que ver con el influjo, la invasión, el desplazamiento producto de la fuerza de tribus más grandes, ¿no? Hay una competencia, tengamos en cuenta que los pueblos nómades no es una unidad, si como vimos existen diferencias lingüísticas, existen diferentes tribus dentro de ellos, y por tanto hay una competencia por los lugares de pastoreo, más cuando son momentos de escasez o de cambios climáticos, como vamos a ver. La economía depende de los productos animales que satisfacen el conjunto de sus necesidades, ¿sí? Desde el alimento hasta la vestimenta, pasando también por el aporte de otros componentes que van a servir para la vivienda, pero también para el intercambio, ¿no? O sea, intercambios con los pueblos sedentarios, ¿sí? Que van a complementar en ese intercambio su base alimenticia, pero también sus necesidades, ¿sí? Por ejemplo, de hierro, de cobre, de productos de pueblos sedentarios, a través de regalos también, pero, por ejemplo, otros intercambios que no son tan solo producto del comercio, como son las racias, ¿no? Los ataques por sorpresa, que tienen el objetivo a veces de abrir el comercio cuando los pueblos sedentarios no quieren comerciar o imponen condiciones para el comercio, los atacan. Los pueblos sedentarios y los pueblos nómades, ¿sí? A la vez los pueblos sedentarios cumplen una función especial de interconexión entre distintos pueblos. No solo se conectan ellos con los pueblos sedentarios, sino a través de ellos los pueblos de las montañas, ¿no? O de los bosques siberianos o de las poblaciones de los oasis en el centro de Asia, se van a conectar con las grandes civilizaciones y pueblos. Por eso volvemos acá a la relación de estos pueblos central para la ruta de la seda, ¿no? O sea, conectan el conjunto de Europa Oriental, Medio Oriente, hasta la China del Norte. Entre los nómades viven no solo aquellos que viven del ganado, sino también artesanos, ¿no? Existen algunos pueblos y se desplazan con ellos, ¿sí? Artesanos e inclusive agricultores. Lo importante, como decíamos antes, habitan las rutas que conectan las zonas cultivables con otras que controlan ellos mismos y por tanto a la vez
cumplen el rol de ser los porteadores de las caravanas, como la protección de esas caravanas por la cual cobran, ¿no? Cobran rentas de protección. A veces no es protección de otros, sino protección de ellos mismos. Si no me pagas el peaje o la protección, de acá no pasás, ¿sí? O algo peor. El vínculo de los pueblos sedentarios con los cultivadores, ¿sí? Dependían de la distribución entre ellos de la relación entre estrategias de guerra, ¿no? Lo decíamos de las racias, ¿sí? Como el acomodamiento entre unos y otros, ¿sí? Las relaciones de intercambio, dones, regalos para establecer momentos de paz y intercambio fructífico, como a la vez de simbiosis, ¿sí? O sea, unos incorporando elementos culturales, sociales y hasta políticos de otros, ¿sí? Tanto los pastores como de los sedentarios a los pastores. Algo que es significativo y cuál es un atractivo turístico el día de hoy es justamente esta forma de vida nómade, que es prácticamente estar montado a caballo o a camélidos, que es prácticamente un entrenamiento constante para la guerra, ¿no? O sea, y es una forma de vida constante para la guerra. Son sociedades a la vez que se organizan en forma tribal, son tribus que obedecen a un pater familia, ¿sí? Que va formando a la vez unidades que se unen con otra pater familia original o antecesor o mítico inclusive, ¿no? Que van formando y a la vez subordinando a tribus más débiles, pero a la vez uniéndolas, y que se divide al interior de estas tribus entre una aristocracia propietaria de los rebaños y siervos a su interior. Decíamos, las tribus van uniéndose en unidades políticas bastante inestables, que son las federaciones de tribus, que eligen un jefe entre ellos, que eso es interesante porque justamente es un jefe electivo a través de la asamblea de guerreros, no es en este sentido hereditario, ¿sí? Ser jefe de esta federación. Y por tanto tiene que validar constantemente esa jefatura en función de sus triunfos en la guerra, sus triunfos en los saqueos o en la posibilidad de mantener la paz y a la vez mantener la unidad de estas tribus. La dinámica de estas tribus es interesante de esta federación porque entran en contacto con los pueblos sedentarios, esto provoca un reforzamiento político para una unidad política de las tribus nómades que van a buscar la conquista sobre los pueblos sedentarios. Cuando los conquistan a estos pueblos sedentarios, esto va a provocar un breve momento en que se alejan de sus raíces nómades para sedentarizarse o pasar a administrar grandes estados, ¿sí? Pero esto lleva a la vez al alejamiento de la economía nómade, que es la economía justamente de la ganadería, y a la vez pierden la eficacia en el combate y sufren constantemente una deficiencia en mantener la movilización en tiempos de paz, ¿sí? Esta vida para la guerra, cuando tienen que administrar sus conquistas, ¿no? O sea, las conquistas pasan rápidamente a los conquistadores a adoptar, por eso acá vemos el elemento de simbiosis, a adoptar las formas culturales, sociales, administrativas de los pueblos que ellos mismos conquistan, pero y a la vez van a entrar en crisis, ¿sí? Lo que vamos a ver en la dinámica, sobre todo en Asia Oriental, es como muchas dinastías, varias dinastías, logran la conquista de China, o no la logran mantener o terminan quedándose mucho tiempo en el dominio de China, como fue justamente la última dinastía china, que fue la dinastía Manchú,
pero terminan a la vez chinizándose, ¿sí? Perdiendo sus características originarias. Un pueblo nómade que fue justamente el gran conquistador que ya mencionamos de todo este mundo fue el del Azote de Dios, el de los mongoles, junto con los turcos, ¿sí? Que formaron una gran federación que conquistaron las regiones limítrofes a estos pueblos mongoles y turcos, eh, y lograron permanecer por un tiempo hasta dividirse luego en diferentes canatos en el dominio de estas grandes áreas civilizadas. Entonces, una cosita más que me quedó, esta interacción entonces entre nómades es interesante porque, como dijimos, son diferentes grupos nómades que implica cuando un grupo nómade se desplaza, ¿sí? Va a rebotar y va a implicar un desplazamiento de otros pueblos nómades, ¿no? Eh, que no se quieren someter al pueblo nómade original, eh, y se desplaza en búsqueda de otras regiones de cultivo o de pastoreo, o directamente busca conquistar unos territorios para él. Un ejemplo de esto, que como vamos a ver, son los turcos otomanos, que tienen su origen en la región, ¿sí? del Asia Central, pero que se van a desplazar hacia lo que es los dominios del norte de Irak, en ese momento bajo califato abasí, o la actual Anatolia, ¿sí? Donde definitivamente se van a establecer. Ahora sí, vamos al tercer grupo brevemente, que son los montañeses himalayos. Esa gigantesca extensión de 4 millones cuadrados que implican en el gran bloque montañoso de los Himalayas, vive una población relativamente escasa que cultiva cereales que no dan alto nivel de productividad, pero a la vez sí dan resistencia, así como su ganadería transhumante, o sea, nómade, que viven del buey, los corderos, los cerdos, las cabras. También son de costumbres guerreras, de expandirse hacia el norte y hacia el este, pero no van a tener una gran trascendencia en la historia en función de conformar grandes organizaciones políticas. El otro grupo, ¿sí? Es estas culturas mixtas del sureste asiático, ¿sí? Que algunas de ellas van a seguir el modelo chino, otras van a seguir el modelo indio, pero van a ser sostenidas por un cultivo intensivo del arroz, y a la vez son pueblos originarios de Indochina, pero que van a sufrir la invasión producto de este desplazamiento, de este rebote que decíamos, pero ahora sí, al contrario de pueblos nómades, culturas sedentarias, es el avance del pueblo Han, como mencionamos antes, desde el siglo III, que va a avanzar desde el centro norte de China hacia el sur de la China, y los pueblos del sur de la China van a desplazarse del sur de la China hacia lo que es el actual Vietnam, y esos justamente son los pueblos Viet, o que a la vez van a impactar sobre los pueblos originarios, que son, por ejemplo, el pueblo Khmer o Gemer, ¿sí? Que construyó la gran civilización con su capital Angkor, ¿sí? Son economías que combinan la recolección, la caza, la ganadería, la pesca y la agricultura, pueblos que cultivan grandes llanuras, que construyen grandes formas de templo con grandes canales y de irrigación y de control también de las inundaciones, ¿sí? Que habitan sobre los grandes ríos de la región de Indochina, sobre todo en los deltas de esos ríos y en las lagunas de esos ríos, ¿sí? Que permite el cultivo del arroz irrigado y a la vez da la construcción de grandes civilizaciones. Lugar privilegiado del comercio interoceánico también y marítimo. El sur asiático se va a vincular por ese medio con el sur de la China,
con sus pobladores, con sus culturas, con sus lenguas, con su comercio, y adoptando justamente algunos rasgos culturales y hasta lingüísticos, ¿sí? Por último, la cultura del centro de Asia, lo que es Asia Central, podemos describir hoy estos estados, pero en sí eran oasis poblados por pueblos sedentarios y comerciantes de esta gran cadena comercial que hablábamos de la Ruta de la Seda, que son puntos de encuentro de los pueblos nómades indoeuropeos y chino-tibetanos, ¿sí? Que tienen una característica por ser justamente puntos de encuentro, pueblos cosmopolitas y lugares a la vez que son lugares de disputa entre grandes imperios y tribus. Son en las vías de acceso a la vez entre Asia Oriental, la India, Irán, Medio Oriente, son como un núcleo, aunque débil poblacionalmente, pero un núcleo central de interacción, como la interacción de las rutas de comercio, justamente, ¿no? Son puntos nodales de este desarrollo, y por tanto fueron a la vez lugares de buscaron ser conquistados, ¿no? Alejandro Magno logró conquistar esta región, ¿sí? Que a la vez es punto de acceso para la India o para China. O se formaron algún gran imperio, como vamos a ver el imperio que tuvo como capital a Samarcanda, pero no existió una unidad política que una todas estas regiones. El segundo elemento estructural de lo que nos habla el autor, ¿sí? Ya decíamos, el primer elemento estructural es la geografía, el segundo elemento estructural es el comercio y la población misma, ¿sí? Y vamos yendo al tema del comercio, podemos hablar de dos tipos de comercio. Por un lado, el comercio local, interpoblacional, de cercanía, de zonas restringidas, aldeano, y un segundo comercio, que es el que nos interesa en función de su capacidad de interacción entre las diferentes civilizaciones y culturas, que es el comercio de larga distancia, que está destinado no a los bienes que justamente se intercambian en el comercio local, que son centralmente alimentos, ¿no? En grandes cantidades, o de ganado, etcétera, sino el comercio de larga distancia está destinado no al conjunto de la población, sino esencialmente a la élite que consume bienes, ¿sí? Suntuosos, bienes de estatus que le dan justamente y le permiten posicionarse en ese lugar de predominio que es el de la propia élite. Esta importancia de las redes comerciales, ¿sí? Extensas que conectan regiones separadas, lo importante de esto es la clave es justamente quién controla los lugares de interacción de estas cadenas que mencionábamos antes. Las rutas del continente euroasiático que relacionan Asia Oriental y Asia Meridional, podemos hablar siempre de una ruta de la seda, pero en realidad fueron varias rutas de la seda, ¿sí? Tres podemos identificarlas claramente, que son grandes corredores comerciales marítimos y a la vez caravaneros, ¿sí? Que que tienen su importancia no a lo largo del conjunto de la historia, cada una de ellas a la vez, sino podemos dividirla por etapas históricas con sus grandes consecuencias, ¿sí? Eh, en primer lugar, la ruta de los oasis, que mencionábamos antes, del Asia Central, tiene un papel esencial para justamente las rutas de las caravanas, que tienen su predominio entre el siglo I hasta el siglo IX. Luego, esta ruta pasa más al norte, más a las estepas, y se va a vincular con el predominio justamente de los mongoles y el norte de la China, y es una ruta que va a llevar hasta Europa y Medio Oriente. Es la ruta que desde el siglo XIII al XIV va a cruzar, como decíamos antes, a Marco Polo. Luego tenemos, acá no se aprecia tanto en la imagen, pero tenemos una ruta marítima, ¿sí? Esa ruta marítima
que va a vivir también varias etapas, que acá las resaltamos, pero luego las vamos a ver con más detalle, que es, por un lado, la ruta indo-iraní, ¿sí? Que va en el mar de Arabia, ¿sí? Que es que predomina, predominante entre el siglo II al siglo VII por los iraníes y por los indios, luego suplantada por el dominio justamente a partir del siglo VIII hasta el siglo XIV por los musulmanes, ¿sí? Que va a unir más extensamente, como lo vimos en la imagen de Ibn Battuta, tanto el mar Rojo como el Golfo Arábigo, como el mar de Arabia y el Golfo de Bengala, llegando hasta el sur de Indonesia, ¿sí? Y luego en esa ruta van a llegar los europeos, que es tema para las clases más adelante. La longitud y la trayectoria de estas rutas va a depender centralmente de un elemento muy importante que es los monzones. Los monzones, que es un momento que atraviesa de este a oeste y luego de oeste a este, y permite la navegación a través de los vientos que dominan las rutas marítimas, ¿no? Y esto justamente va a llevar a que existan colonias de comerciantes extranjeros, principalmente de chinos, que en el sur de la China, luego en Indonesia y en todo lo que es Indochina, va a ser central, porque son colonias muy importantes que dan elementos culturales y de difusión cultural de la cultura china en todo el sudeste asiático, ¿sí? Esperando justamente estos comerciantes que lleguen los barcos de los monzones, ¿no? Tienen que esperar una nueva temporada de vientos y por tanto se tienen que establecer en colonias comerciales, en centros poblados, y de esta forma entendemos que las rutas, tanto las rutas terrestres, caravaneras, más al sur, más al norte, como las rutas marítimas, son rutas que no solo llevan productos, sino difunden grandes culturas, ideas, civilizaciones, formas de ver el mundo, que la transitan no solo comerciantes, sino también peregrinos que llevan consigo el hinduismo, luego el confucianismo, luego el budismo, el islam y luego el cristianismo también, ¿no? En cada uno de los elementos que están presentes se dimensiona la falencia del postulado orientalista, que nos habla muchas veces de civilizaciones aisladas, homogéneas, absolutamente estancadas o que no tienen interacción, cerradas unas con otras, ¿no? Por el contrario, estamos resaltando todo el tiempo aquí el contacto, la interacción, la interdependencia, las relaciones permanentes. Aunque sea a través de comerciantes y aunque sea a través de productos suntuarios para la élite, lo que vemos a través de estos también es que llegan a quienes sostienen y dominan una forma cultural en el conjunto de la civilización, como son las dinastías, los reyes, los sacerdotes, etc. Entonces, las redes de interacción de este mundo, que remontan a itinerarios históricos de estas poblaciones, podemos decir que nos dan a la vez dos procesos materiales muy definidos. Por un lado, la creación de sistemas militares y políticos, ¿sí?, hegemónicos en cada una de estas regiones, pero que a la vez entran en disputa entre sí, constante. Y por otro lado, el crecimiento del comercio a larga distancia, ¿sí?, entre zonas que conectan con demanda concentrada de esta élite, va a dar papeles especializados de producción a determinados pueblos en las distintas rutas de comercio. Un claro ejemplo de esto son justamente los productores de seda, ¿no?, en China, la seda tan preciada, o especies en el Indochina o el sudeste asiático. ¿Cómo se vinculan estos dos procesos? ¿Sí? Es justamente a través de la creación de imperios, ¿no?, estos sistemas militares y políticos hegemónicos, imperios que dominan el comercio en una determinada región, que se van uniendo que logran unir a determinadas poblaciones en un conjunto territorial a través de asentarse también
en una forma de cosmovisión sobre ese conjunto poblacional y ejercer un dominio político. ¿Cómo volvemos a Marx, o llegamos a Marx, ¿sí? Que es el último autor que vamos a ver, que es como en este capítulo que tenemos para trabajar, que es el mundo de las materias y el comercio en el siglo, en el año 1400, ¿sí? A partir del año 1400, es una foto del mundo, lo que nos va a permitir ver Marx, que nos dice que hay dos aspectos estructurales que dominan el mundo. Por un lado es el régimen biológico. ¿Qué quiere decir régimen biológico? Es la dependencia de los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad hasta la revolución industrial de las energías de la naturaleza, el viento, la fuerza del agua, el sol, ¿sí? La capacidad productiva de la tierra, la capacidad productiva del ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Dependemos, el hombre en su desarrollo histórico dependió, el hombre, ¿no? El género humano dependió de la capacidad productiva agrícola y ganadera en forma orgánica. O sea, la tierra, ¿sí? Los productos de las tierras no estaban separados de la posibilidad de la reproducción social. La humanidad dependía de la disponibilidad de la tierra, de los recursos que daba esa tierra, de la capacidad productiva que se lograba sacar de esa tierra, ¿sí? Y centralmente la tierra y sus productos dependían de la variabilidad climática, ¿no? Cambiaba el clima, cambiaba el nivel de productividad o la posibilidad de la producción, ¿no? Eh, no, no sé si pueden comprender ese mundo sin heladera y sin latas de tomate, ¿no? Los 365 días del año. Esa es la cuestión, depender de la estacionalidad también. Y otro elemento estructural cual venimos hablando es justamente este de las redes de comercio del viejo mundo, que conformaban a la vez un sistema policéntrico, que ahora vamos a detallar. Esta geografía del viejo mundo, en estos dos elementos culturales, sociales y estructurales relacionados, ¿sí? Que interactúan entre sí, podemos comprender ese mundo que hoy nosotros somos algo así como, o antes de la pandemia éramos, alrededor de 8.000 millones de personas en el mundo, ¿sí? Y vamos a ser 8.500 millones de personas en el 2030, acá nomás, ¿no? Pero en el 1400 éramos apenas 350 millones de personas. O sea, más o menos la población que habita hoy Estados Unidos. Y esto es importante comprenderlo porque justamente nos habla del salto exponencial de población producto de haber superado el límite biológico, ¿sí? Que era la capacidad productiva de la Tierra, ¿sí? Y esto se superó gracias, en primer lugar, a la conquista y la producción de recursos de América, y luego a través de la industrialización, que viene a romper con el límite biológico. Cuestión que no vamos a adentrar en este momento en absoluto, pero sí es importante para comprender sobre dónde estamos parados en esta primera mitad del cuatrimestre para tratar a las grandes sociedades, ¿no? Este orden social de una sociedad es el resultado, por tanto, de la acción sobre los límites biológicos que impone este régimen, que a la vez es el resultado justamente del entendimiento y el acuerdo entre los agentes productivos. ¿Quiénes son los agentes productivos? Los campesinos en primer lugar, ¿sí? Los terratenientes, dueños de la tierra, los agentes estatales, ¿sí? Que dominan, o los jefes de tribu, cuando no hablamos de Estado. Y hablamos de una población que esencialmente es una población que es campesina en su más de 90% y que si el límite biológico, ¿sí? Si el problema climático, hay un terremoto, hay una sequía o cualquier cuestión climática,
provocan hambrunas, ¿sí? Que muere gran parte de la sociedad o se rebela gran parte de la sociedad campesina, ¿no? Y esto dependía, justamente las rebeliones campesinas dependía de la existencia de una capacidad represiva fuerte o de control social fuerte por parte del gobierno o por parte del señor, ¿no? Que esto nos habla de otra categoría que es la coerción sobre el campesinado. La población mundial se dividía en grandes bolsones poblacionales con cierta densidad poblacional, que podemos decir que eran las 15 grandes civilizaciones, ¿sí? Desarrolladas en el momento, que son del Asia Oriental, China, Japón, Coreas, ¿no? Que eran aproximadamente el 25% de la población mundial, Indochina, Indonesia, ¿sí? La población que hoy conocemos como Tailandia, Camboya, Vietnam, Indonesia, el sur del continente asiático, las grandes civilizaciones del Valle Indo-Gangetic, que reunía otro 20% de la población mundial, ya ahí tenemos aproximadamente más del 50% de la población mundial, que estaba en el sureste de Asia, y luego nos encontramos con las sociedades del Islam, las de Asia Occidental y el norte de África, Europa otro 25%, luego las poblaciones y civilizaciones americanas de aztecas, incas y mayas, y luego tenemos las civilizaciones de Etiopía y los núcleos de África Negra. En ellas, todas ellas, en estas grandes civilizaciones, eran grandes civilizaciones, entre otras cuestiones, porque existían grandes ciudades que concentraban, como dijimos antes, el producto del excedente agrícola y que tenían a la vez una dimensión que evidenciaba la capacidad productiva sobre la sociedad productiva campesina sobre la que se asentaba, y significaba a la vez la capacidad de organizar la riqueza y la producción social, dando una formación social cada vez más compleja. Cuanto más avanzada, más población había, nos habla también de una mayor división del trabajo y complejidad del trabajo al interior de esa sociedad, la capacidad de producir bienes cada vez más elaborados, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la vez las ciudades tienen una importancia por ser centro de intercambio regional y del intercambio global, ¿no? Que concentran justamente para ese intercambio el artesanado, que produce bienes de lujo, a los comerciantes, a la misma burocracia estatal, a los gobernantes, ¿sí? Las grandes ciudades las podemos encontrar generalmente, si miramos una foto del mundo en ese momento, de este hacia el oeste, ¿sí? Nankín, ¿sí? Vijayanagara, nunca me sale del todo, en el sur de la India, el Cairo, recién luego viene París, ¿sí? En cantidad de población, perdón, y la sigue Constantinopla, Samarcanda, Bagdad, ¿sí? Pero en conjunto, todas estas grandes ciudades, que algunas eran gigantescas, tan solo eran habitadas por el 1% de la población mundial. China va a pasar en conjunto de tener el 25% de la población mundial a tener el 40% de la población mundial a partir del 1500, ¿no? Este aumento de la población de China dijimos que es producto de los cultivos, de la introducción de cultivos americanos, la roturación de tierra, el cultivo cada vez más intensivo, la mejoría en el sistema de comunicación, el nivel de administración que llegó a tener y estabilidad la dinastía china, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestión que vamos a ver más adelante. El mundo y el sistema comercial, nuestro último tema. Podemos dividir el mundo, este gran mundo interconectado por el sistema comercial, en 8 grandes zonas con 3 subsistemas. Las 8 grandes zonas son las que vemos aquí. Podemos numerar como la zona que va desde el Mar del Norte hasta las 2 grandes ciudades comerciales de la Italia renacentista, ¿sí? Venecia y Génova,
el Mediterráneo oriental, la gran estepa euroasiática, la zona de comercio que abarca el Mediterráneo oriental, el Mar Negro y el Golfo Árabe. Luego tenemos el Mediterráneo oriental, el Mar Rojo de Etiopía. Luego tenemos el Mar Arábigo, que conecta justamente el Mar Rojo, el Golfo Árabe y el oeste de la India. Luego tenemos el Gran Golfo de Bengala, que llega hasta Indonesia. Y por último, tenemos el Mar de la China Occidental, que conecta lo que es Indochina con hasta el norte, hasta las Coreas. ¿Sí? Como podrán ver ustedes, la primera característica es que el sistema mundo que se va a construir incorporando una novena zona de intercambio, que va a ser el Atlántico, se va a construir ya sobre un sistema de intercambios preexistente y se va a unir dependiendo, justamente haciéndose dependiente de este propio sistema de intercambio. Va a conectar, ¿sí?, ese sistema de intercambio al que ya existía. Luego de la conexión del Atlántico va a haber uno posterior que va a ser el que va a partir del sur de Perú, llegando hasta Acapulco y de ahí partir a Manila, cruzando el Pacífico, abriendo una décima ruta de intercambio que es la ruta del Pacífico. ¿Sí? Pero estos van a ser absolutamente subalternos de las rutas de intercambio existentes. Esta ruta de intercambio existente tenía esta función de intercambio sin necesidad de que exista un dominio global sobre todas ellas. ¿Sí? Sobre cada una de ellas existían diferentes áreas estatales que intercambiaban entre sí y a la vez eran interdependientes con las otras áreas. Que si uno partía, como pasó a Marco Polo, pasó de Venecia, se conectaba con el área 2, luego con el área 3 hasta llegar al área octava. ¿Sí? Y así sucesivamente. Como Ibn Battuta, que partió desde el norte de África, sin Mar Negro, hizo este recorrido. O sea, uno podía dar vuelta al mundo, del mundo conocido existente, a través de diferentes rutas de intercambio, pasando por diferentes fuerzas estatales que a la vez eran complementarias entre sí, obviamente que competían, pero no había una que dominara el conjunto. Eso vamos a tener que esperar, nunca va a haber una que domina hasta el conjunto hasta el día de hoy, pero el máximo que lo logró fue Gran Bretaña, destruyendo algunas de las rutas de intercambio existentes, dominando otras. Lo que nos habla, ¿sí?, es centralmente de un dominio policéntrico, ¿sí?, que hasta la era de la colonización no existía un centro, no existía un Londres, no va a existir un Washington que domine ese mundo existente. Y eso nos habla justamente también de la interdependencia y de las características. Otra forma de ver la relación entre lo estructural del régimen biológico y las redes de comercio es ver algo tan cercano a lo que estamos viviendo hoy, que es la pandemia, una de las grandes pandemias de la humanidad, que fue la peste negra. La peste negra, ustedes saben que tiene su origen en un bacilo que vive en la pulga, que habita en determinados roedores, ¿sí? Roedores que tienen su lugar, su hábitat en la estepa asiática, centralmente en lo que es la zona de Mongolia, el norte de China, ¿sí? Y que va a sufrir en el siglo XIII, va a sufrir una serie de cambios climáticos que van a producir que los jerbos, que son esos roedores donde habitaba la pulga, producto de eh, primaveras cálidas, primaveras húmedas, veranos muy cálidos, después que llevan a climas secos, nada, mueran estos jerbos y vayan a buscar otro lugar donde habitar estas pulgas, y estas pulgas van a desplazarse buscando un nuevo huésped, que va a ser justamente las ratas o los camellos que habitan junto con los humanos y hasta
picar y habitar en los humanos, no eran siglos donde haya mucha limpieza en algunos de estos pueblos, y a la vez va a coincidir en el dominio de la expansión mongola, ¿sí? Estos cambios climáticos que también nos permite comprender por qué los mongoles llegaron a expandirse, porque justamente estaban buscando ante cambios climáticos que no les permitió la reproducción normal de su forma económica, avanzar sobre otras tierras cultivables, ¿no? Superpoblación sedentaria para buscar nuevos recursos, pero juntos con ellos no iban solo las conquistas, las armas, sino también iba la pulga y la peste, ¿sí? Y esto es lo que va a llevar a que justamente con la crisis de la caída del imperio mongol, ¿sí? Montados a la vez en la expansión de toda esta red de comercio, lleven consigo tanto los mongoles en su expansión como los comerciantes cuando se desplazan de este a oeste, lleven consigo el bacilo de la peste y lleven a la destrucción del 40% de la población europea, como va a pasar justamente con esta gran crisis. Y esto nos habla de diferentes cosas. Por un lado, el cambio climático y la escasez de tierras y el aumento de la población como un límite biológico que llevó a que justamente no haya capacidad, sobre todo en Europa, para poder alimentar a su propia población, y esto encuentre un caldo de cultivo para que la pulga de la peste, ¿sí? Inocule con la peste negra a gran cantidad de la población y sea una destrucción muy grande. Por otro lado, nos habla de la expansión del imperio mongol, así como nos habla de las rutas de comercio que, así como llevaban productos, llevaban bienes, llevaban culturas, también llevó consigo la peste, ¿sí? Pero nos habla también de el impacto que tiene en la capacidad de la civilización, ¿sí? En la capacidad humana, el avance sobre nuevas tierras de cultivo y los efectos de los cambios climáticos, ¿no? O sea, nosotros sabemos bien que el COVID aparece producto de el avance sobre tierras que no estaban habitadas por los seres humanos, y lo que se produce es un salto de los animales, la zoonosis, los saltos de animales de determinados virus que tenían estos animales a los humanos, ¿sí? Y esto es algo que va a seguir produciéndose, las pandemias, las virus, las pestes, si seguimos avanzando de forma discriminada sobre territorios vírgenes o que no son centralmente poblados por los humanos, o produciendo y consumiendo animales de una forma contaminante para la tierra, y que la naturaleza nos juega esta pasada justamente probando nuestro nuevo régimen biológico, ¿sí? Nuestra incapacidad para poder seguir reproduciéndonos y seguir habitando la Tierra de forma sustentable para todos los que la habitamos, no solo para los humanos, sino para el resto de las especies animales y vegetales. Lo que tuvo la crisis de este siglo XIV y la peste negra es que terminó adaptando justamente, producto del régimen biológico, a Europa a su capacidad productiva. O sea, lo que provocó es una gran disminución de personas que puso a disposición, ¿no?, una mayor relación de tierra por seres humanos que la habitaban y la producían, y esto es lo que permitió readaptarse por otra cantidad de siglos a Europa, y a la vez entablar una competencia y la búsqueda de nuevas tierras para desarrollarse. Bueno, acá estamos dando término a la clase. Espero que se haya entendido todo. Si no, algo que quedó pendiente, algo que no se entendió, alguna consulta, pregunta o inclusive alguna opinión, la pueden hacer acá abajo en el vivo, en el canal de YouTube, en nuestro grupo de Facebook, y si no, en nuestro próximo encuentro en vivo en la clase. Muchas gracias.